Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches, bienvenidos, bienvenidas a un video más de Aprendiendo a Existir. El día de hoy vamos a tocar un tema muy ad hoc con la época, que es el perdón. El perdón está muy en boga en el mes de diciembre por las fiestas, fin de año, cerrar ciclos. Y bueno, pues precisamente el día de hoy, como habitualmente lo hacemos, vamos a dialogar con ustedes sobre esta perspectiva, tanto filosófica como terapéutica, del perdón y su importancia o no. Entonces, para ello, pues nada mejor que dialogar con Ana Paola. ¿Cómo estás, Ana Paola? Bienvenida. Muy bien, pues aquí hablando del perdón, es importante, que a mí me ha llamado mucho la atención siempre, porque siempre creo que todos tenemos que hablar acerca de este tema, ¿no? Todos tenemos algún tipo de herida, un tipo de situación que nos haya causado molestia y que es parte, creo que de aprender como este tipo de kit básico de emociones, donde se supone que tus padres te tendrían que enseñar cuáles son tus emociones, cuál es la finalidad, por qué te funcionan, por qué no, por qué funcionaría o en qué casos funcionaría el perdón y en qué te ayuda o en qué no, ¿no? Entonces, creo que es parte del kit que no nos enseñan y que deberíamos de entablar una conversación tarde que temprano para saber en qué momento esto nos ayuda a soltar ciertas cosas o nos ayuda a aferrarnos a otras. Entonces, creo que es importante este tema en muchos aspectos y creo que es una situación muy, muy amplia que podríamos manejar con diferentes vertientes y que podríamos comenzar con la definición de qué es el perdón para empezar. Muy bien, bueno, la definición, hay N cantidad de definiciones. A mí me pareció interesante esta definición que aparece en el diccionario etimológico castellano y que dice que la palabra perdonar viene del latín perdonare y significa dar completamente, olvidar una falta, librar de una deuda. Sus componentes léxicos son el prefijo per, completamente, total, y donare, que es regalar. Entonces podríamos indicar que el perdón significa dar por completo o también olvidar una falta. Y es justo ahí donde viene la duda. ¿Realmente podemos olvidar una falta? ¿Tú cómo ves? Una situación donde tendríamos que tener amnesia para poder perdonar, y si no llegas a un punto de amnesia jamás vas a poder perdonar. En ese concepto lo veo, ¿no? Sí, es complicado, ¿no? Porque creo que en muchas ocasiones vivimos en un entorno donde, sobre todo las mujeres, porque recordemos que vivimos en un entorno machista, prácticamente en todo el mundo, sobre todo a las mujeres se les obliga a perdonar, ¿no? Y de alguna manera tenemos como una presión social que nos dice que tenemos que perdonar a nuestros padres, que tenemos que perdonar a nuestros maestros, que tenemos que perdonar a quienes nos han hecho daño, o incluso a quienes nos siguen haciendo daño, porque perdonar se ve como una virtud, ¿no? Como algo que si yo lo logro dar, voy a poder tener un premio o una recompensa probablemente cuando me muera. Entonces, pues evidentemente está muy vinculado con la perspectiva religiosa, y sobre todo en países como el nuestro, México, en donde la mayor parte de la población es católica o cristiana, pues de alguna manera como que el perdón es como del léxico cotidiano, ¿no? Incluso se parte de la idea de que quien no perdona está mal, algo le está fallando, algo no está haciendo bien y merece de alguna manera cierto castigo por no perdonar. ¿Tú cómo ves? Nunca serías feliz, ¿no? Si no perdonas nunca vas a ser feliz. Eso también mucho lo manejan. O que no has, como que es el siguiente paso, cuando termines y que seas esa persona, inclusive como el Buda, ¿no? El que ya perdonó, el que ya soltó, el que ya hizo, ya puede pasar al siguiente lado y ya puede entrar al cielo prácticamente, ¿no? A mí me parece como interesante como ese tipo de situaciones, de valores que tenemos que tener adquiridos por el tipo de cultura o sociedad en la que vivimos, que me parece también que si nos retomamos o remontamos a la historia, podríamos entender cómo desde las sociedades que se van agrupando antes
manejamos otro tipo de esquema, por ejemplo, el diente por diente, ¿no? Recordemos que somos seres vivos, seres humanos en este caso, pero todos los animales tenemos emociones y vivimos en contextos diferentes. Entonces, muchas de las acciones que tenemos a veces es por emocionalidad, que en el momento tienes una cierta acción hacia otro, que no necesariamente la pensaste o la racionalizaste, y que no sabes inclusive si es que le vas a causar un daño, o sea, simplemente a lo mejor por tu necesidad o carencia de entendimiento, a lo mejor tienes hambre y le quitas al otro lo que su racionalidad de porción de comida, y el otro siempre se va a quedar con un tipo de enojo. Y me parece que este tipo de actos tenemos que también analizar desde bajo qué contexto está pasando la situación y el tipo de acto, para poder entender o no cuánto tiempo puede quedarte el enojo, yo siendo la persona que se le quitaron o le robaron algo, cuánto, que bajo el esquema de análisis de qué es lo que le pasó al otro, bajo qué situación está, ¿no? Si fue por una necesidad básica de su situación, que necesitaba comida. A mí, en mi persona, yo creo que a lo mejor no me molestaría tanto que me robasen comida, dependiendo, ¿no?, en qué situación está el otro. Entonces, me parece que es importante ver bajo la historia qué esquemas están, ¿no?, el contexto de la racionalidad de en qué situaciones de vulnerabilidad está, también que antes se manejaba esta situación de que antes, si yo te quité esto, yo también te vuelvo a quitar, o tengo el derecho de quitarte otra cosa. También se fueron poniendo más esquemas de valor de acuerdo a cada religión o cada organización social, de qué era lo bueno, qué era lo malo, de acuerdo a la moralidad de la época y el contexto que se vivía en ese momento. Creo que han cambiado mucho los sistemas o los esquemas, y también bajo diferentes esquemas, estilos morales, de épocas, tendríamos que ir analizando cada situación en particular para saber si funciona un esquema de perdón, o inclusive qué es perdón. Hay un video que vi hace poco donde decía que el perdón no se necesita, o sea, el perdón está muy desvirtuado, que no necesariamente tendría que ser perdón, llamado perdón a cosas que son perdonables fácilmente, ¿no? Como este ejemplo de decir, ay, pues es que me robaste comida porque tenías hambre y en el momento yo me enojé, pero después de entender tan fácilmente que tú tenías hambre y yo sigo teniendo más comida, a lo mejor ya no hay tanto problema. Entonces hay cosas perdonables y hay cosas imperdonables. Y bajo este esquema de la imperdonabilidad, ¿qué es lo que en verdad podías perdonar o no? Y a veces, muchas veces, el hecho de que puedas perdonar estas cosas que no son perdonables, te genera a ti más valor como persona. Y eso es lo que muchos alaban en contexto social. ¿Cómo lo ves, Carlos? Justo esta idea está sustentada en una de las frases de Jacques Derrida. Derrida tiene la característica de cuestionar algunos puntos que en teoría están muy claros. Él utiliza mucho una palabra que es de construcción, o utilizaba mucho una palabra que es de construcción, que es precisamente cuestionar aquellos paradigmas, aquellas ideas, aquellos conceptos que en teoría tenemos muy claros y que la mayoría entendemos más o menos lo mismo. Diría otro filósofo que se llama Darío Stanschreiber, que a veces la filosofía es precisamente rascarse en donde no pica. Es decir, justo ahí donde se supone que ya todo está claro y que no hay que meter ruido, no hay que hacer preguntas, es ahí donde quizá necesitamos preguntarnos más. Y la frase de Jacques Derrida, que tiene que ver con lo que acabas de mencionar, dice así, se las comparto: si existe lo imperdonable, ¿no es en verdad lo único a perdonar, lo único que invoca perdón? Si solo se estuviese dispuesto a perdonar lo que parece perdonable, entonces la idea misma del perdón se desvanecerá. Es decir, en teoría, lo único que merece ser llamado perdón es aquello que de origen es imperdonable. Porque si yo perdono cosas muy simples, entonces quizá ese perdón es demasiado simple, demasiado fácil.
Y de alguna manera esto también va ligado con otra frase que escuchamos cotidianamente en movimientos sociales, en marchas, en huelgas, en manifestaciones en general, que dice ni perdón ni olvido. Y como habíamos visto en la parte etimológica, en donde perdonar es olvidar, se parte de la idea de que si yo no logro olvidar, en realidad no voy a lograr perdonar. Y entonces se parte de este supuesto en el cual cuando yo perdono sin olvidar, en realidad no estoy perdonando. Solo digo que estoy perdonando. Porque para realmente perdonar, tendría que, como bien lo dijiste, hacerme un reseteo, ¿no? Hacerme de alguna manera un proceso de amnesia selectiva para no olvidar todo lo demás, sino únicamente la falta cometida. Y por eso, desde esta perspectiva, el perdón es algo irreal, es como la perfección. Tenemos el concepto, sin embargo es difícil de lograr, o podríamos decir que incluso imposible. Entonces, si al ser humano le es imposible alcanzar la perfección, y el perdón está muy cerca de la perfección porque implicaría olvidar por completo la falta cometida, me parece que en muchas ocasiones el perdón, desde esta perspectiva, es algo imposible de lograr. ¿Tú cómo ves? Sí, claro. Al final del día, es que el perdón bajo el qué esquema, ¿no? No sé, no me parece que sea dentro de esta situación donde el perdón es un esquema de valor de decir yo te solicito o que hagas cierta cosa para que puedas tener cierto arrepentimiento y ya después bajo este esquema de acción ya puedo solucionarlo, limpiarlo y que esta falta se haya pues sí perdido o borrado. Llega un punto donde decir se puede, para empezar, en la acción se puede borrar la falta o hay cosas que ya no se pueden borrar o olvidar y hacer, o sea, ¿cómo vas a quitarle algo o recuperar algo? No sé, hay personas que, por ejemplo, perdieron un brazo a culpa de una situación, de que no sé si hay una máquina que no se arregló en determinado momento, hay una empresa que a lo mejor no cuidó de sus trabajadores y no les importó las medidas de seguridad. A ver, en ese esquema, por ejemplo, donde perdieron un brazo o perdieron esto y que los trabajadores están pidiendo una situación de compensación, ¿cuál es el perdón ahí? ¿Vas a ir a perdonar a la empresa? No se va a regresar el brazo. Entonces, ¿bajo qué esquema podríamos decir que el perdón pudiera resarcirse, ¿no? O borrarse o hacer un tipo de borrón y cuenta nueva? Creo que el enojo, lo que causa esta sensación de querer cambiar algo o de exigir algo en el otro que te hizo el acto de maldad o malicia, o a lo mejor ni siquiera consideraba que se iba a hacer un acto de imprudencia, de que se quería hacer con conciencia una maldad, es un esquema de cambio. Es como lo que dicen del enojo. En el enojo sirve para algo, por eso tenemos la emoción, por eso tenemos el sentimiento, es para hacer cambios. Y si no lo manejamos de esa manera, el día después, ¿qué va a pasar? O sea, al final del día estarías como borrando la acción de mejorar. A mí me parece que es eso. O sea, y que entiendo que muchas veces que también dicen que el perdón funciona para ti y no para los otros. O sea, sí necesitas llegar a un punto en donde ya es como cuando tienes un acto que te hicieron un delito, ¿no? Tienes que ir ante las autoridades a denunciar y ya posteriormente de haber hecho todo este proceso de denuncia e intentar buscar una cierta justicia y que tengas una acción, se supone que el siguiente como proceso es perdonar y entender como tu vulnerabilidad y entender todo tu esquema para que tú puedas seguir viviendo sin tener esta situación de victimismo o poder seguir y continuar con tu vida. Entonces en este ya tendrías que considerar también que el perdón es de manera individual para que tú puedas sentir como una situación de progreso y que no que te quedes estancado en esta situación del acto en específico de este momento que has vivido. Claro. Bueno,
si partimos ya aterrizando un poco más en la práctica cotidiana, en el día a día, la parte del perdón, en función de la perspectiva que tenemos, dejaremos algunos ejercicios en el consultorio para que la gente vaya en esa dirección. Si partimos de la idea de que perdonar no es factible, porque para perdonar requeriría olvidar lo que me hicieron, aterricémoslo en un ejemplo cotidiano, una infidelidad. Alguien acude al consultorio con la idea de intentar perdonar a su pareja por la infidelidad que aconteció, en donde su pareja falló a los acuerdos que habían previamente tenido, de monogamia en este caso. Y la pregunta sería, ¿realmente puedo perdonar? Porque para perdonar es que me olvide de lo que mi pareja hizo. Entonces, como alternativa, yo plantearía, más que el perdón, dos opciones, que una puede ser la disculpa y otra puede ser la renuncia. Es decir, yo invitaría a mis consultantes a cuestionar si realmente son capaces de perdonar, y si a lo mejor se llega a la conclusión de que no, es decir, no lo voy a poder olvidar, aunque quiera fingir que lo puedo olvidar, acepto que no, entonces puedo irme hacia la disculpa, es decir, disculpar al otro, contrario al perdón, es no voy a fingir que se me olvidó, voy a aceptar que siempre lo voy a tener muy presente y voy a intentar volver a vincularme con esta persona. Es decir, le voy a disculpar por la falla que cometió, por el daño que me generó, y voy a seguir intentando que el vínculo con esa persona siga estando vigente, siga siendo viable. Y del otro lado tenemos la renuncia, que es igual, entendiendo que no lo voy a olvidar, acepto que el daño generado, la circunstancia vivida, me ha sido tan oneroso, me ha sido tan fuerte el impacto, que no quiero restablecer el vínculo. Y, sin embargo, renuncio a seguir cargando el enojo, a seguir cargando la tristeza, a seguir cargando el miedo que esta acción me generó. Y entonces no restablezco el vínculo, trabajo para soltar estas emociones, pero no lo bautizo como perdón, lo bautizo como una renuncia. Renuncio, por ejemplo, tú pusiste el caso de un asalto. Renuncio a poner la denuncia en el Ministerio Público, renuncio a buscar cierta justicia, renuncio a buscar que se me compense aquello que se perdió. Sin embargo, no finjo que se me olvidó. Entonces, cuando no finjo, como no es perdón, porque para que sea perdón tendría que olvidarlo, entonces me voy más hacia esto otro que es renuncio. Y creo que al renunciar se puede hacer, al igual que el disculpar, se pueden hacer ejercicios que permitan que las emociones generadas por el evento puedas permitir que fluyan. Sin embargo, tanto en la disculpa como en la renuncia no se finge, como en el perdón, que se me olvidó. Entonces, en muchos momentos, lo que hacemos en el ámbito terapéutico es invitar a la persona a que disculpe al otro, si lo considera pertinente, o a que renuncie a ese vínculo con el otro, entendiendo que en ambos ejercicios lo que se hace es que la persona que viene al consultorio se sienta mejor consigo misma, que creo que es lo que en muchas ocasiones buscamos con el perdón, solo que a mí me parece que el perdón es un poco ficticio. ¿Tú cómo ves? Ay, a mí me causa como muchas dudas porque de hecho he escuchado como tantas cosas contrarias o como tanta información de diferentes ámbitos que como que lo tengo muy revuelto, yo siento, en algunos puntos, además de que yo soy de las personas como más orgullosas y a mí me cuesta como decir no, esto sí, esto no, y para mí es como poner límites y ha considerado como el perdón. Creo que el perdón está demasiado desvirtuado, como que no hay una definición que yo pueda decir es como la única, porque he escuchado demasiadas. Entonces,
en el concepto del perdón también muchos dicen que es que el perdón no necesariamente tiene que ser el olvido, o sea, tienes que el perdón puedes entender a esta persona, puedes entender el contexto de donde vino el acto que te hirió, y que a pesar de que sabes, cuando ya entiendes como todo el contexto, su situación emocional, su situación familiar, el por qué desde su perspectiva está actuando como está actuando, y que inclusive el hecho de que tú choques con esta idea te hace ver cómo dos diferentes mundos coexisten, y que en dado caso hasta tendrías que agradecer, muchas veces te dicen, ¿no? Porque tú ves otras perspectivas, ves como esta situación y aprenden en conjunto de acuerdo a lo que el acto sucedido. Entonces, no me gusta mucho el concepto de que gracias a esto se tiene que aprender, y hasta las acciones malas del otro tienes que agradecerlas porque conmigo no van. Pero entiendo esta situación de el seguir aprendiendo de acuerdo a las cosas malas que te vayan sucediendo, ¿no? Sí lo entiendo, sí sé que inclusive la vida es así, pero es complejo como entender también de acuerdo a ciertos valores, además de que también es verdad donde que la vida, las personas tienen diferentes esquemas de ideologías, de cultura, de temporalidad, y que cada uno, pues cada ser humano es un mundo, ¿no? Y bajo esta situación o esta premisa, las acciones o las ideas que el otro viene arrastrando a veces van a chocar conmigo, y sin intencionalidad van a causar algún daño o van a causar alguna herida. Y bajo esta situación, ¿en qué punto yo podría decir que funciona o no funciona que yo tenga una situación de aceptación a sus ideas, a sus contextos? Porque también te podría decir, yo tengo otra diferente idea y también vengo arrastrando todo un concepto de decir, yo creo que esto funciona así, ¿no? Bajo mi premisa, bajo mis ideas, bajo mi contexto, bajo mi ideología, yo tengo una moralidad, yo tengo un círculo de valores, y el otro tiene otro círculo de valores, y chocamos, y entre nuestros contextos, digo, si sobre todo no es una situación, a eso es lo que voy, como que hay unas diferencias entre tipos de acciones que pudieran tener un nivel de maldad tal vez. Entonces, por ejemplo, no sé, aquí el contexto, mi papá me abandonó, que es como de los que más yo estoy lidiando. Entonces, bajo su contexto y bajo toda su ideología, yo he analizado, intentado como plantear toda esta situación, de analizar qué persona es, cómo funcionaba, cuál era su historia de vida, cuál era su manejo de análisis de su ética para hacer las acciones que han hecho, y que a lo mejor inconscientemente o conscientemente pueda llegar a tener ciertas acciones conmigo o para con las demás, y que yo tenga este involucramiento donde en mis valores diferentes por otro contexto de educación llegaron hasta este punto, ¿no? Entonces, ¿qué punto? A lo mejor esta persona tiene valores donde dicen, es que yo estoy enojada con esta otra, a lo mejor conmigo, porque no está conmigo, no está presente o no me cuida, y bajo esos contextos machistas, por ejemplo, donde yo ya soy la mujer que en dado caso tendría que perdonar o tendría que estar presente con un adulto en su vejez, ya no están. Y también hay un tipo de choque y de peleas en dos contextos diferentes, donde los dos están a lo mejor buscando un perdón, o están buscando una reconciliación, un perdón, o que los dos busquen perdones. No sé si me explico, ¿me doy a entender? Sí, claro. Bueno, aquí, tomando en cuenta este ejemplo, podríamos pensar que quizá lo idóneo no es perdonar, o más que lo idóneo, quizá lo factible no es perdonar, sino es disculpar al otro. Y pero es solo un camino. El otro camino es renunciar al otro. Es decir, tratando un poco de aterrizarlo, la diferencia entre perdón, disculpa y renuncia es que el perdón se ve como algo imposible de realizar conscientemente. Es decir, para yo llegar a decir ya perdoné a mi papá o ya perdoné a mi mamá, significaría en el fondo ya olvidé genuinamente lo que hizo y el impacto emocional
que eso que hizo tuvo en mí. Entonces, digamos que sería un poco como la perfección, dificilísimo de alcanzar, probablemente imposible. ¿Qué sería más terrenal, más posible? O la disculpa, ya entendí por qué mi papá hizo lo que hizo, y aunque yo en su lugar quizá no hubiera hecho lo mismo, acepto que es un ser humano que puede fallar y le disculpo. Y por lo tanto intento que el vínculo siga vigente y tratar de un poco que la cosa mejore. Y otra alternativa puede ser renuncio. Es decir, renuncio al vínculo que tengo con la otra persona. Entiendo igual por qué lo hizo. De alguna manera yo no lo hubiera hecho igual. Acepto que es un ser humano y que se puede equivocar. Y sin embargo, no quiero seguir vinculada con esta persona. Y entonces ese sería el camino de renuncio. Renuncio a la otra persona, renuncio al vínculo, renuncio a tener que cumplir con las expectativas que el otro o la sociedad tiene sobre mí. Y en ninguna de las dos finjo que lo olvido. Cuando finjo que lo olvido, estaríamos hablando del perdón. Entonces, desde esta perspectiva, se ve el perdón, desde este modelo terapéutico, se ve al perdón como un autoengaño, como un coco wash en el que la sociedad me invita a caer. Y es verdad que en cierto momento hay cosas que se me olvidan. Y entonces podría decir, pero sí se me olvidó lo que mi papá hizo. Entonces sí lo perdoné. Podría pensar que sí. Sin embargo, si de repente me recuerdan lo que él hizo y genuinamente lo recuerdo, probablemente entonces me salgo del perdón, porque el perdón implica olvido. Entonces, desde esta perspectiva, el perdón no se ve como algo del todo positivo, porque se parte de la idea de que si yo no olvido, con lo cual no estoy perdonando en realidad, puede que ese no olvidar me lleve a realizar cosas geniales. Por ejemplo, yo no olvido que mis padres me lastimaron cuando era chiquito y a lo mejor me convierto en abogado y empiezo a defender a otros que, al igual que yo, sufren abuso siendo niños, y a lo mejor gracias a que no perdoné, me convierto en alguien que luego puede defender a otros. Es decir, desde esta perspectiva, no se ve como al perdón como una cúspide que sí o sí tengo que alcanzar, sino que se ve como algo que puede ser impuesto por mi sociedad, como algo que puede ser en realidad un autoengaño, un coco wash en el cual caigo, porque digo que perdono, pero a lo mejor no olvido, y si no olvido en realidad no perdoné, pero además como algo que me puede alejar de algo positivo al final, porque a lo mejor gracias a que no perdoné, como adulto, puedo empezar a defender a otros para que no vivan lo mismo que yo viví, para que se cambien las leyes, para que se generen cambios en mi entorno. Y todo eso no lo pude haber logrado si me hubiese olvidado de lo que pasó. Entonces, desde esta perspectiva, no se invita tanto a la gente a perdonar. Se le invita a disculparse o a renunciar y a lo mejor a intentar hacer cosas positivas a partir justamente de no haber perdonado. ¿Cómo ves? Es que, y está bien interesante porque al final del día como que te rompe muchos esquemas de lo que siempre te venden y te dicen y que te tienes que hacer, porque es como la cúspide, ¿no? Sí, es como la cúspide de decir, es que solamente con el perdón vas a encontrar la felicidad, solamente con el perdón vas a encontrar, te lo ponen como la meta final y el final del camino y la situación de nirvana, literal. Entonces, cuando pasas toda tu vida a decir, bueno, yo soy la persona más mala del mundo porque jamás voy a poder perdonarlo, ¿no? O jamás voy a poder hacer ciertas cosas, jamás voy a poder lograr este tipo de meta porque cada vez que vuelvo a recordar o cada vez que veo y analizo cada parámetro de mi vida, pasando desde este punto donde no cumplieron con ciertas situaciones, donde pasaron y transgredieron ciertas cosas que yo he vivido, no he podido olvidar ni sentirme bien ni recuperarme al respecto de todas estas cosas malas que me han pasado.
y yo soy entonces la mala, o tengo la capacidad emocional para poder solventarlo. Y llega un punto en el que si llegas a un punto a decir, wow, en el esquema de decir, pues si soy la mala voy a ser la mala y voy a jugar ese papel de mala. Pero es importante como saberlo desde otra perspectiva, ¿no? Donde entiendes que no vas a poder lograrlo en una situación donde no voy a ser la mala, esto es normal, el olvido no está, el dolor puede quedarse, pero no pasa nada porque estoy haciéndolo y reconstruyéndolo. Es como este tipo de vasija cuando se rompe y la construyes otra vez con oro. No me acuerdo cómo se le llama, hay una palabra en específica, pero que puedes reconstruir estas piezas y puedes utilizarlas para otra cosa. Y que esta situación, a lo mejor que es dolorosa y que te forma parte de ti, y que de hecho con otra psicóloga estaba escuchando, que decía que este tipo de situaciones con el perdón generan como una que tú te vuelvas más sí resiliente, pero hay un punto en el que tú no vuelves a ser la misma persona, obviamente, y que en esta resiliencia te fortalece, te mejora, te ayuda a encontrar nuevas opciones, ¿no? Y es parte de que creo que funcionaría mucho mejor que las personas hablemos más de este tema y diferentes tipos de situaciones, porque por ejemplo en este momento no hemos hablado acerca del perdón hacia uno mismo, de cuando nosotros sí nos equivocamos y que en dado caso cómo perdonarnos a nosotros mismos. A veces es bien difícil a lo mejor perdonar a otros, pero cómo perdonarnos a nosotros mismos cuando tú terminaste haciendo un tipo de error o que sabes que vas a afectar a otros por siempre y para siempre, cuando a lo mejor no tenías un esquema de conciencia de lo que estabas haciendo o que iba a repercutir tanto en los demás. Eso también podría ser importante. Justo la idea sería cuestionarnos un poco si realmente tendría que perdonarme a mí mismo. Uh-huh. Porque regresamos al mismo punto. Para yo perdonarme a mí mismo tendría que olvidarme de lo que hice mal. Y no tengo muy claro que realmente me convenga olvidarme de lo que hice mal, porque si me olvido de lo que hice mal, estoy en mayor probabilidad de volverlo a repetir. Y entonces, si la idea es, no quiero olvidar lo que hice mal, sin embargo, no quiero estar enojado conmigo por lo que hice, y al mismo tiempo no olvidarlo para no repetirlo, quizá más que perdonar, que implicaría olvidar, quizá lo que me conviene es disculparme conmigo mismo. ¿No? Pero es que no suena tan bonito disculparme que perdonarme. A mí me dijeron que me tengo que perdonar, pero es que es solo una palabra que me han dicho. Y en estricto sentido, para perdonarme tendría que olvidar lo que hice. Y entonces quizá la idea sería, como si fuera un eslogan, menos perdón y más disculpas, ¿no? O sea, menos perdonar al otro y mejor disculparle. O menos perdón y más renunciar. Es decir, no lo perdono, acepto que no lo perdono porque no se me olvida y decido no mantener el vínculo. Porque creo que la verdadera problemática del perdón, para mí, es que me obliga a seguir en vínculo que a lo mejor no me hace bien. O me obliga a fingir que se me olvidó cuando en el fondo lo tengo súper presente. Entonces yo soy más partidario de que la gente o renuncie o disculpe, no que perdone, porque a mí perdonar me suena a hacerse coco wash y fingir que olvidó. Y yo creo que es muy difícil conscientemente olvidar algo. Okay. Entonces creo que el modelo terapéutico desde el cual yo trabajo lo que intenta es un poco, entendiendo cómo funciona el cerebro, que la gente determine qué quiere hacer. A mí, en lo particular, me parece genial que de repente la gente diga, disculpo a mi pareja, conscientemente, le doy otra oportunidad, porque me puso el cuerno. Sin embargo, no me parece, decido no seguir esta relación, porque la verdad es que no le perdono que me haya sido infiel. Cualquiera de esas dos opciones a mí me parece bastante lógica y bastante pertinente. Cada persona determina hacia qué lado se inclina. A mí la que no me encanta es cuando la gente dice,
ok, perdono a mi pareja por haberme sido infiel. Sin embargo, todo el tiempo estoy alerta de que no lo vuelva a hacer. Pero entonces, ¿dónde está el perdón? Si en realidad no lo has olvidado. O le disculpas o renuncias. Pero mantenerte un poco en la ambigüedad y además fingir que sí le perdonaste, me parece que al final es un autoengaño terrible, y el modelo terapéutico en el cual trabajo intenta no autoengañarnos. ¿Cómo ves? Claro, y de hecho, entonces, bueno, la disculpa sería como muy similar a lo que hoy tenemos como el concepto de perdón. Bajo esta situación, también quisiera hablar algo acerca del arrepentimiento, porque muchas veces manejan como un esquema de, es que yo te pedí perdón, pero no se ve una situación de cambio ni de arrepentimiento al respecto, y como lo manejan como muy, de manera muy superflua. Entonces, en el esquema, si sigues haciendo las mismas acciones que antes hacías, sigues lastimándome como antes hacías, pero manejas una situación de disculpa muy superflua, no hay un cambio, ni hay una trascendencia, ni hay una situación de actitud donde yo puedo ver que existe una situación donde tú te sientes arrepentido, o yo me siento arrepentida de un acto, un hecho que ha pasado y que en verdad intento modificar ciertas cosas, que es lo mismo de si me siento con esta situación de quiero hacer un cambio, ya sea por el perdón del otro o mi mismo interés de hacer algo de que sé que tuve un error y quiero cambiarlo, sé que tengo que cambiar las cosas. Entre el enojo genera un cambio, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar esta situación del arrepentimiento donde muchas personas creo que no tienen el concepto genuino de decir una disculpa, y yo sé que la persona no la está dando de manera pues auténtica, y que porque no están generando un cambio al respecto de las acciones que están haciendo? Entonces ahí sería como ser tajante, darle otra vez la descripción de lo que es el perdón o la disculpa, y salirnos, o es que sí hay mucha gente que hace ese tipo de situaciones y no sabe. Es muy frustrante. Bueno, sí. Es que justo la diferencia entre el disculpar al otro a perdonarlo es no pasó nada. Y si no pasó nada, no tienes que cambiar nada, porque no pasó nada. La disculpa no, la disculpa es más real, la disculpa es más mundana, si lo queremos ver así. Y la disculpa es, tengo bien claro lo que hiciste, no se me olvida. Y como lo tenemos claro, tanto tú que lo hiciste como yo que te está disculpando, esto tiene que cambiar, no se tiene que volver a repetir. Y entonces se establece, a la par que hay una disculpa, una serie de compromisos, de acuerdos, para que esto no vuelva a pasar. Entonces, a mí me parece que la disculpa es mucho más genial que el perdón, porque el perdón es, no pasa nada. Y si no pasa nada, ¿por qué el otro tendría que cambiar? Si en realidad no pasa nada. Entonces, creo que lo que decimos cotidianamente como perdón, en realidad es disculpa, porque sí intentamos que esto no vuelva a ocurrir, y sí establecemos ciertos compromisos para que no vuelva a pasar. Entonces, simplemente cambiemos las palabras. Dejemos de ir por el perdón, vayamos más por disculpas, entendiendo que las disculpas implican compromisos de modificación. ¿Y qué pasa si la otra persona genuinamente no se arrepintió, no cambió, no modificó nada? Un segundo, porque acaba de tocar la puerta. Lo dejamos en pausa. Un segundo. Okay. Editaremos esto. Un segundito. Perdóname. Está bien. Bien, dejar la comida. Creo que esa puerta ya le hace falta aceite. Se escucha muy feo. Bueno, recapitulando un poco la idea para que se pueda hacer ahí el corte. Creo que en muchas ocasiones aquello que decimos que es perdón, en realidad es una disculpa, porque partimos de la idea de que se hace un compromiso, de que esto no vuelva a ocurrir. ¿Y qué pasa si la otra persona genuinamente no se arrepintió? Bueno, la sugerencia terapéutica es dar 2 oportunidades en algunas situaciones no tan complejas, ¿no? Por ejemplo, en la infidelidad, yo no soy muy partidario de disculpar. Sin embargo,
si alguien quiere intentarlo, bueno, dar una segunda oportunidad no estaría mal. Sin embargo, hay otros temas, por ejemplo, en donde yo sería tajante de no dar más oportunidades. Por ejemplo, cuando hay una violencia física, me parece que dar más oportunidades lo único que hace es perpetuar que la situación sí o sí vuelva a repetirse. Entonces, a mí me parece que si quitamos la idea de vamos a perdonar y mejor nos intentamos acercar a las disculpas, si la otra persona al final no se arrepiente, ¿qué conviene hacer? Pues a lo mejor en la siguiente ya no volver a disculpar, sino irnos por el otro camino, que es renunciar. Disculpa y renuncia lo que implícitamente llevan es un trabajo con uno mismo para que estas emociones que la situación me generó permita que fluya. En el perdón, en muchas ocasiones, como no pasó nada, no tengo que hacer nada con estas emociones y entonces me las quedo. Entonces a mí me parece que en muchas ocasiones el perdón termina siendo contraproducente. Y yo no soy tan partidario de invitar a la gente a que perdone, porque en el fondo sería invitarles a que lo olviden. Y creo genuinamente que eso no es posible hacerlo tan fácilmente de manera consciente. Que en mi cerebro ya se le olvidaron muchas cosas, ok. Sin embargo, es algo que el cerebro hace en automático, luego del paso de cierto tiempo. Entonces, yo soy un poco más mundano y trato de aterrizar un poco más la invitación a la gente a que o renuncie o disculpe más que perdonar, porque a mí el perdonar me parece un autoengaño. Claro, es que también como que dejas a un lado lo que sería poner límites, ¿no? O sea, al final del día creo que siempre, y sobre todo en terapias, se maneja mucho desaprender a poner cierta autoridad y cierta autoestima en ti, ¿no? O sea, como que determinar el respeto a uno mismo y que los demás también cómo quieres que se hagan respetar, ¿no? O sea, como que tú quieres que te respeten a ti. Entonces el hecho de que dejes pasar ese tipo de situaciones, les estás dando la autoridad a que sigan haciendo ese tipo de situaciones contigo. Y creo que seguir poniendo límites y decir, no necesariamente es que te voy a lastimar o porque hay muchas veces que siempre lo estás juzgando para toda la vida de las acciones que ellos cometieron, ¿no? Y eso también está como te seca a ti emocionalmente de estar siempre diciendo, y es que tú me hiciste, y es que tú me hiciste. Ya mi consideración, simplemente, si ya te lo hicieron, pues ya te lo hicieron, pero no me voy a estar desgastando por esto, va a tener una consecuencia, pero va a tener una consecuencia donde a lo mejor yo ya no voy a estarte molestando porque me molestaste a mí, o sea, es como seguirte lastimando, ¿no? Y yo entiendo que esta situación de que sí, fui la víctima de un acto que no debieron haber cometido conmigo, pero yo mismo no me voy a estar cometiendo ese mismo acto día tras día, pero para mi voluntad y mi sanación personal voy a tener un acto de reciprocidad conmigo, o sea, de autocuidado, alejarme de esta persona o tener un límite y la consecuencia sería ya no estar con esta persona o ya no convivir de esta manera con esta persona ni permitirle tener estas acciones conmigo, intentar vivir mi vida alejada de esta situación y que estar consciente que jamás me van a volver a cometer este tipo de acciones conmigo, a lo mejor enseñar a lo mejor a otros que tampoco les hagan este tipo de situaciones a ellos y que en dado caso este límite que yo ya puse, no sé, dependiendo de específicamente quién es el que cometió estos abusos conmigo, la interacción terminarla o a lo mejor limitarla, y que en esta situación, a mi consideración, yo como a lo mejor soy muy orgullosa o aprendí a poner más límites desde siempre, o sea, si algo me hacían era como, sabes qué, muchas gracias, pero me alejo y no prefiero quedarme yo solita, que me quiero mucho y me siento orgullosa de mí, a seguir conviviendo con una persona que no sabe tener una convivencia consciente y responsable conmigo bajo un esquema de una emocionalidad sana y amable, con ciertos parámetros, es decir, esto me hace sentir bien y tengo una seguridad contigo, ¿no? Entonces, si ya me hiciste este daño, si yo acepto que me puedas seguir haciendo este daño, ¿cómo voy a decir después? Pues entonces la mesa soy yo porque te lo estoy permitiendo, ¿no? No sé, a mi consideración es eso.
La primera vez, así es culpa de ellos. Y la segunda ya es culpa mía. Eso creo yo. Claro. Bueno, es que aquí podríamos hablar de un tercer vínculo, que sería, pensémoslo así para esquematizarlo. Ocurre algo, alguien me hace algo, ¿no? O incluso yo hago algo que considero inadecuado. Entonces tengo primer camino que podría tomar, el perdón, que es olvidarme de lo que pasó y hacer como borrón y cuenta nueva. En lo particular lo veo poco realista. Entonces yo no soy partidario de intentar el perdón, porque intentar el perdón sería conscientemente intentar olvidar. Lo veo complicado. Tenemos una segunda posibilidad, que es disculpar, ¿sí? Sin fingir que lo olvidé, sino al contrario, teniéndolo súper presente, hacer modificaciones, tratando de que el vínculo siga estando presente, tratando de que la amistad siga estando presente, tratando de que la relación de pareja siga estando presente, tratando de que la relación familiar siga estando presente. Obviamente, de forma distinta, porque no estoy fingiendo que lo olvidé. Estoy disculpando, estoy dando una nueva oportunidad de que lo intentemos de nuevo, a nivel familiar, de pareja, laboral, amistoso, etcétera, ¿vale? O con uno mismo. Tercera posibilidad, renunciar, que consiste en entender el por qué el otro lo hizo y aún así decir, ya no más, ahí muere, se acabó, y entonces ya no sigo con el vínculo. Sin embargo, hay una otra posibilidad que es muy común, que es venganza, que consiste en mantengo el vínculo y constantemente le estoy diciendo al otro que no se me olvida lo que hizo, que de alguna manera tiene que resarcir su error, pero lo hago no en el afán de que la relación se convierta en algo agradable, sano, sino simple y llanamente como una forma de, tú me dañaste, pues yo te voy a dañar a ti. Evidentemente tampoco es la alternativa sugerida, y creo que mucha gente finge que perdona, pero en realidad lo único que hace es mantener el vínculo para vengarse. Entonces al final me parece que no es lo más adecuado. Creo que los únicos caminos para mí que pueden ser los más sanos es dejo de lado la idea de perdón, dejo de lado la idea de venganza y me quedo o con la disculpa o con la renuncia, porque creo genuinamente que son los únicos que realmente me permiten avanzar. Claro, sí. Ay, qué importante es esto, pero creo que sí hay muchas cosas. Para mí es como un tema de mucho trabajo, de mucho manejo de cosas, porque a lo mejor yo soy medio, no sé, como apegada a ciertos rencores. No soy rencorosa, ni a mí no me gusta la venganza ni nada por el estilo, pero sí es como que soy muy orgullosa, ¿no? Entonces muchos me dicen como que es que por el orgullo te estás perdiendo muchas cosas, o pierdes a muchas personas por ser orgullosa, pero según yo es como más autoconciencia, autovalor, responsabilidad afectiva conmigo misma. Sí, claro, para mi consideración. Prefiero 1000 veces quedarme sola a seguir con personas que en algún momento no tuvieron esa responsabilidad afectiva conmigo. Claro. Es que creo que a veces, ¿no? Perdón, te interrumpí. Continúa. Ajá, o sea, el darles chance todavía a seguir haciendo, digo, a lo mejor puedo decir, ok, a lo mejor llega un punto en el que ya soy mucho más intolerante, tendría que tener un poco más tolerancia, pero a lo mejor tienes 3 strikes, y ya cuando esos 3 strikes ya vas, porque si no, por favor, o sea, ¿para qué te haces tonto? Claro. Yo creo que al final del perdón a toda costa y de verlo como algo, uno, que es factible, cosa que yo dudo, pero 2, además verlo como algo deseable y que habla genial de la persona que logra perdonar, creo que nos ha hecho mucho daño. Creo que al final lo más sano sería olvidarnos de la figura del perdón, verlo como algo, verlo al mismo nivel que la perfección. O sea, no es algo humano, no es algo que un ser humano pueda lograr. Puedo lograr ser muy bueno en algo, pero ser perfecto
es irreal. Entonces, puedo intentar perdonar. Lograrlo es irreal. Entonces, a mí me parece que lo idóneo sería pongo de lado el perdón y me enfoco en las otras dos oportunidades sanas o dos opciones sanas, que es la disculpa o la renuncia. Sin embargo, quedarme en medio entre como que sí estoy en el vínculo y no estoy del todo, a mí me parece que lo único que genera es irnos por el tercer camino, que sería la venganza. Y me parece que eso termina siendo muy nocivo para todos. Yo creo que los únicos dos caminos viables serían o disculpo al otro y genuinamente intento que esto funcione, tratando de no estarle a cada rato recordando que le estoy dando la oportunidad adicional, o digo, no voy a poder con esto, ¿para qué le hago el cuento? Y mejor es cada quien por su lado. Seamos familiares, seamos parejas, seamos amigos, seamos jefes y subordinados. Al final son vínculos, son relaciones, y todas las relaciones pueden finalizar. Creo que a veces la ambigüedad es lo que termina afectando más. Somos y no somos, creo que termina siendo terrible. Entonces, bueno, yo sería partidario, simplemente para finalizar mi participación en el video de hoy, yo diría menos perdón, porque implica olvido, y a lo mejor más disculpas o más renuncias, y también menos venganzas, porque creo que al final de lo que se trata la vida es de evitar sufrimiento innecesario, y creo que en ocasiones aspirar al perdón termina generando un sufrimiento innecesario. Claro. Pues sí, muchas gracias. Estuvo muy interesante. Creo que a mí me gustaría más hablar de esto, pero ya veremos, yo creo que en otro capítulo. Y pues gracias, Carlos, creo que nos ayudó mucho. Al menos a mí me dio como otras perspectivas, porque de plano he escuchado muchas cosas y esto como que aclarece y me hace sentir un poco más tranquila. Y pues muchas gracias. Espero que a los demás haya tenido también alguna emocionalidad en ellos, también tanto como a mí, y como que le haya aclarado. Y si quieren también tener más conversaciones acerca de esto, tienen dudas, por favor escribirlo en la caja de comentarios. También por favor compártanlo a otras personas. Vamos a estar haciendo otro tipo de videos. Y pues muchas gracias, ya casi se nos acaba el año, entonces vamos a terminar esto de la mejor manera. Por favor ayúdenos a compartir, que crezca este canal. Recuerden enviárselo al grupo de tías, al grupo de amigos, al grupo de compadres. Muchas gracias por habernos escuchado. Recuerden que psicoterapia no va a la gente loca, sino a la que quiere aprender a existir. Les mando un besote. Cuídense mucho. Bye.